Muchísimas gracias, Brenda, encantado de estar contigo un día más. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar del síndrome de la Cenicienta, porque tiene dos vertientes. Vertiente número una, pues bueno, una niña que precisamente viene de otro entorno familiar recibe a un ente externo que es considerada la madrastra, de la cual se siente inmediatamente maltratada por el simple hecho de que está con su padre, lo cual es una competidora directa por su cariño, y luego adicionalmente es una usurpadora. ¿De quién? Del papel de su madre, con lo cual se siente gravemente agraviada y se siente maltratada independientemente de los estímulos que reciba o el cariño que esté intentando de desarrollar esa nueva persona que está en un papel tan complejo y complicado. El segundo punto es el síndrome de la Cenicienta de yo por mí no valgo, yo no soy suficiente, quiero salir adelante pero no lo puedo hacer y necesito un hombre que esté a mi lado para que cubra todas mis carencias y necesidades porque yo por mí no soy suficiente. Sé que yo una de las cosas que siempre comento y comparto, y sé que es algo que va a levantar muchas ampollas y que a la gente le va a costar visualizarlo, es que cuando tú estás en una relación con tu pareja, esa pareja tiene que ser tu prioridad, por encima de cualquier otra relación. ¿Por qué? Porque los hijos, más que hijos tuyos, son hijos de la vida, es decir, vienen para desarrollar las alas y poder volar libremente por la vida, tomando sus propias decisiones y forjando su propia familia. Pero la persona, si Dios quiere que va a estar contigo cuando tengas 80, 90, 100 años y no puedas valerte por ti mismo, es esa persona que tú en un momento determinado has elegido como acompañante de tu vida. Ahora bien, es un choque, sí, es traumático potencialmente, sobre todo para la niña. También el padre lo que quiere obviamente es consentir a la niña porque es la niña de su corazón. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que tenemos que hacer es ponerlo fácil. ¿Cómo lo podemos hacer fácil? Siendo lo menos traumático, que se deje de ver como una competencia y se empiece a ver más como una cooperación. Si la niña juega, pues ¿por qué no? Oye, la pareja, la novia o segunda esposa puede también jugar. Que se van a tomar decisiones, oye, las decisiones son de los dos, es un conjunto. De alguna forma, la nueva persona que ha formado parte de esa entidad familiar, pues está dedicando lo más importante, que es su tiempo y su energía. Y por tanto debe ser partícipe de la toma de decisiones que se van a hacer en el núcleo familiar, en lo que incumbe obviamente a la hija. De lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a recelar, porque va a ser un nexo de unión de un pasado de la que no forma parte y que de alguna manera le está distanciando psicológica y emocionalmente de aquello que tanto ansía, que es tener una familia de la que se sienta parte y que la tenga en cuenta porque se siente importante. Totalmente. Bueno, lo primero a entender es que los cambios abruptos normalmente siempre vienen acompañados de una actitud a la defensiva instantánea. Lo que se tiene que percibir es, primero, una amistad, una colaboración, una suspicacia donde lo que se brinde es un estímulo positivo. En ese entorno, en ese momento, la niña está empezando a conocer a una nueva persona y lo que no quiere en ningún sentido es sentir ni que es competencia, ni que está compitiendo por el cariño de su padre, ni que está usurpando en ningún lugar. Cuando forma parte de ese vínculo familiar y esa amistad, ya ese switch, ese cambio que se va a realizar, lo va a tomar de una manera mucho más sencilla, mucho más natural, mucho más formal. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber un cuadro de respeto, de convivencia, de entendimiento de lo que está permitido y lo que no está permitido, de lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Y no ni para el beneficio ni de una parte ni de la otra en función de lo que se denomina madrastra y el padre, sino lo que es mejor para la niña. Y desde ese punto la niña va a ir entendiendo progresivamente que no es una madrastra como tal entendido por la Cenicienta, sino que es una segunda mamá, que es una amiga, que es un apoyo, donde obviamente va a tener que tener un papel mucho más suavizado y el padre tendrá que afrontar un papel tal vez más estricto. ¿Por qué? Porque su posición va a ser más sensible, pero no por eso de menor importancia, donde las diferencias se tendrán que hablar en la intimidad y donde la niña irá apreciando a la gran persona que su padre ha elegido para que sea esa segunda mamá que no solamente la acompañe en su vida, sino que le aporte una educación, un talento, un aprecio y una visión del mundo aún más auténtico. De hecho, no podemos forzar a una persona a que tenga un comportamiento determinado que a fin de cuentas quien nos beneficia es a nosotros mismos, pero lo que sí podemos hacer es generar un entorno próspero o inclusive generar un condicionamiento apreciativo de una persona versus un estímulo, de tal manera en la que cuando esa persona esté, pues va a tener un estímulo positivo. Y que claro, pues pasa como tiene que pasar, que si hay un estímulo acompañado de esa persona, lo más posible es que el tiempo sea el mayor aliado para que ese cariño poco a poco se vaya convirtiendo en un amor, en una pasión, en unas ganas auténticas y genuinas de compartir con esa persona. Es como los experimentos del perro de Pavlov, supongo que los conoces. Ajá. Exactamente. Bueno, para todo nuestro público, para que también tengan la referencia. De acuerdo, básicamente el experimento consistía en lo siguiente. El perro, vosotros lo sabéis, todo el mundo tiene un perro en la casa. El perro sabe cuando tú le vas a servir comida. Ahora bien,
digamos que ese hábito rudimentario que tú haces todos los días para cuando le vas a dar de comida al perro, como siempre es el mismo, el perro, independientemente de que luego le vayas a dar comida o no, cuando te ve ya mueve el rabo. ¿Por qué? Porque tiene un estímulo. Eso pasa exactamente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si llega una persona nueva a un núcleo familiar y esa persona llega siempre, sobre todo al principio, con un estímulo positivo, claro, ya la óptica de inmediato rechazo que viene acompañado por un recelo inconsciente, dado la disyuntiva familiar, desaparece. Y lo normal es que se acoja con más cariño. Pero el hecho de forzar, nunca forzar nada en ninguna relación, es algo positivo. Es decir, os lo voy a poner muy sencillo, nunca, nada, a nadie hay que forzar, porque las cosas sencillamente no por más forzar van a encajar. Exactamente. Fíjate que la madrastra, debido al síndrome, o no al síndrome, debido a la Cenicienta, tiene muy mala publicidad. Y es todo lo contrario. Es una persona que, con toda su pasión, con toda su bondad, con todo su cariño, está acoplándose a una situación familiar que ya ha comenzado sin ella, pero que lo está haciendo como las personas que siempre comienzan más tarde, con toda la predisposición y toda la actitud de querer fomentar pues un cariño o una familia aún más especial. Y para hacerlo, esas 3 claves son fundamentales. La primera, entender que el cariño y el amor siempre comienza con uno mismo y hay que tener unos límites. Nadie nunca debería permitir una falta de respeto, esto sencillamente no está permitido. Pero fíjate que cuando se produce existe una víctima y un agresor y los dos forman una simbiosis, de tal manera en la que no puede haber víctima si no existe agresor y no puede haber agresor si no existe víctima. ¿Qué es lo que quiero decirte con todo esto? Que si tú eres víctima o agresor me da exactamente igual, la otra persona está aportando, pero tú también estás aportando en que eso suceda. Así que, si no te gusta que te falten al respeto, simplemente vete, no lo permitas en tu vida y pon un límite bien estricto. Segunda clave, pues las cosas son como son. No es lo mismo pertenecer a una familia que incorporarse a una familia, ya sea familia política o ya sea precisamente la nueva pareja donde existen hijos de por medio. ¿Eso qué significa? Que los límites los debe de poner la persona que ya está en esa situación, ya sea la mujer, la madre, el padre, da exactamente igual. Ser padrastro o madrastra no es algo sencillo. Si queremos hacerlo más afable, tiene que ser la otra persona que nos acompañe en ese proceso, que sea nuestro aliado, no nuestro enemigo, que cuando nos sintamos vulnerados sea la primera persona que atestigue o que ponga los frenos y límites necesarios para que nos podamos sentir en una situación de confort permanente y de agradecimiento constante. Y la tercera clave, súper importante, la vida es para ser vivida y para ser felices. Es decir, si tenemos que forzar las cosas, tenemos que encajarlas, vemos que por más que lo intentamos no conseguimos hacerlo. Mira, aquí no se trata de tratar de imponer nuestra realidad, se trata de ver cómo jugamos con el entorno, como hacer Haikido. ¿Para qué? Para utilizar la fuerza del contrario en nuestra conveniencia y salir ganadores de ese desenlace, porque lo importante es saber apreciar el proceso y no luchar en ese proceso pensando que el futuro va a ser mejor, porque ese futuro mejor nunca va a llegar si desde el primer momento no lo estamos disfrutando. Mira, lo que a mí me parece muy interesante es que nosotros tenemos un área de control bastante elevado, que es cómo nos comportamos, qué comunicación forjamos con las personas que tenemos en nuestro entorno, qué es lo que hacemos para tener a fin de cuentas ese resultado que tanto estamos esperando, pero lo queramos o no, tenemos un área de control y un área que no es de control. Por ejemplo, no podemos controlar en ningún momento qué es lo que va a decir esa otra persona que ha sido partícipe en la separación y cómo va a influir de alguna manera en ese hijo o hija determinado. Pero lo que sí podemos decidir es cómo nos comportamos, qué decimos, qué permitimos y qué no permitimos, y cómo vamos a asociar precisamente esa convivencia a un estímulo positivo. Con que nos enfocamos únicamente en eso, que es lo que nosotros sí tenemos cuota de acción, ya nos vamos a sentir mucho mejor, porque vamos a estar en coherencia con nosotros mismos. Y luego, que pase lo que tenga que pasar. A mí me gusta mucho la frase de a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, hay que ponerle las cosas fáciles a Dios para que finalmente haga el milagro oportuno en nuestra vida, pero si no hacemos lo necesario, difícilmente va a llegar.